Te lo debo para la semana que viene. Son 2 rosarinas. Bueno. Es un libro de metodología. ¿Por qué? No, porque estaba bueno porque tiene un montón de ejemplos de otros libros y quería saber de dónde lo habían sacado. Sí, es una rosarina. Es un equipo de chicas, de 2 mujeres rosarinas. Bueno. A la teacher. ¿Alguna otra pregunta o entendieron todo? Pásame el mate para nada. No, ¿el mate para qué? No son esas 2 hojitas nada más. También es el capítulo de Sabino. ¿Eh? Ah, bien. Yo le dije esto, mamá. O sea, el capítulo de Sabino, el que solamente habla de variables o el que empieza a meter variables y, por ejemplo, de diseño, creo que. Variables y diseño. Diseño ya lo dimos. Pero ese también Creo que iría. está después del En el libro de Sabino está en el 5.2, creo que es variable, y el 5, Sí. después 5.3, 5.4. algo así. 5-7. A eso. ¿Esos también? Vamos a dar diseño y variables. No sé si están los dos en el mismo capítulo. Pero diseño vamos a dar diseño exploratorio, explicativo y descriptivo. Nada más. Claro, lo que. En variable está El 5. ¿Desde dónde empezaría el parcial? Los temas del parcial son todo lo que es el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, diseño de investigación, definición, identificación de variables. ¿Con ejemplos tuyos o nuestros? No, el parcial no lo hice todavía. Pero, Puedo dar los temas, pero no hice el pero parcial. sos de dar y vos ponés... Puede haber ejemplos, identifiquen. sí, puede haber ejemplos, puede haber una pregunta que diga, construyan ejemplos ustedes, e indicadores, identificación de variables, definición conceptual y operacional, e indicadores, que sería la definición operacional. Bueno, Operación. hipótesis no. No, Yo hipótesis no. me trago el pastelito acá. No, porque yo las puedo explicar, si ustedes no entendieron algo, las puedo explicar, pero yo no sugiero que en los diseños descriptivos se hagan hipótesis. Lo piden, hay muchos protocolos que lo piden, pero para mí la hipótesis es propia del método de los diseños experimentales, de los diseños explicativos. Ahí tiene sentido una hipótesis. Tenemos un invitado, ¿no? Sí, Ay, mi pobrecita, hija. yo no rincón en ¿Tu hija? Sí, no. Ah, bueno. Profe, ¿quiere un pastelito? No, te agradezco. ¿No? Bueno, coman, chicas. Lo que le chantajeó. Por eso no No lo quiere. no me parece correcto. O sea, para mí es propia del método hipotético deductivo. En esa lógica entraría la hipótesis. Fuera de ese método no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? ¿Ustedes cómo se imaginan una hipótesis en otro tipo de diseño? ¿En qué tipo de investigaciones se imaginan ustedes que tiene sentido alguna hipótesis? Una explicativa. Bueno, pero la explicativa sí, pero en otro tipo de diseño, ¿cómo se imaginarían el lugar de una hipótesis? ¿En los trabajos ustedes tuvieron que hacer hipótesis? Nosotros tuvimos hipótesis, pero después nos dijeron que la saquemos. Ah, bien. Sí, no lo digo. Bien. Es más, tuvimos tema de hipótesis. Pero después se le hicieron sacar. Sí. Está bien. Para mí no tiene lógica. Si el problema va a ser descriptivo, digamos, si el problema de investigación va a ser dentro del marco de una descripción, ¿qué sentido tiene formular una hipótesis? ¿Se entiende? Porque las hipótesis son supuestas soluciones de un problema de investigación. Pero si es una descripción, ¿qué solución va a haber si yo voy a describir? ¿Se entiende? Entonces por eso yo me parece que está bueno que sepan lo que es una supuesta solución a un problema de investigación. A lo sumo, estudiense eso, la definición de hipótesis, pero que no tiene ningún tipo de sentido fuera de lo que es un diseño explicativo. Y como nosotros diseños explicativos no hacemos, por lo que vengo diciéndole ya año tras año, entonces no tiene sentido utilizar la hipótesis.
Pero de variables indicadores no hay preguntas. Estoy súper sorprendida. Planteamiento. Es un tema que en teoría resulta difícil, pero bueno. Mejor. Se acá, ¿no? Yo no sé por dónde empezar, pero. Yo lo leí, dale. profe, pero la verdad que No, a mí me cuesta un montón. no sé qué preguntar. Yo creo que nos preguntamos desde Significa que que variable. ¿Eh? No, quizás podríamos sacar ejemplos de variable cuantitativa y cualitativa o algo así, o lo que me dijiste vos. Variable, cuántica y cuántica. Bueno, tampoco para que No sé dónde lo sacaste. En el libro de Sabino, en el libro de A ver, Sabino. ubícamelo en el libro. Habla que, o sea, la variable cuantitativa son las que se pueden medir en forma numérica y las cualitativas, como el color, por es ejemplo, roja. hablan de una cualidad. Daba el ejemplo del color De la fruta, fruta. por ejemplo. Claro, entonces ahí estoy perdida. No sí. se ¿En puede qué medir. sentido estás perdida? No, si me podés explicar eso, porque no me quedó muy claro, pero si no, no importa, ya está. ¿Qué es lo que no entendés de eso? A ver, ubícame el texto donde lo leíste. Lo tengo acá descargado en el celular, porque no tengo el libro de Sabino. Pero vos no subrayás los textos, no. Cuando No, lees que lo lees, descargo acá. bueno, Escribo cuando hago los sugerencia, resúmenes. error de técnica de estudio. Cuando uno estudia tiene que subrayar el texto, las ideas principales y secundarias, los títulos, ideas principales y secundarias. Es muy difícil estudiar sin desgranar el texto, sin desarmarlo, sin... Vale. Yo soy de, sabés que yo soy de la vieja escuela. Cuando yo estudiaba no existía ni siquiera los textos en PDF. O sea, a lo mejor ahora se usa así. No lo sé, pero yo desde la vieja escuela les sugiero que agarren el texto y lo hagan pedazos, como esto. Perdón. ¿Se entiende? Es una forma de que entre en el cerebro. De que el libro entre. ¿Querés que lo Sí, lea? dale. Dice, comienza. Escuchá, ¿Qué página, Armando? 79. Evelyn. Sí, estoy escuchando. La- 7. 79. Gracias. La palabra valor que hemos empleado hasta aquí debe entenderse en un sentido amplio y no en el más reducido de valor o magnitud numérica. De este modo, el color de un objeto es para nosotros también un cierto valor, si consideramos la variable color del objeto. Si decimos, por ejemplo... No, yo no te puedo creer que vos estés mandando un mensaje en el momento en buscando que... el archivo. Pero te dije escuchar. Pero no puedo seguir la lista escuchando la... Atendé, ejercita el poder. Yo no lo puedo, te digo la verdad, no puedo Pero creerlo. estoy buscando el archivo. Pero Lo ¿cómo tengo en el haces a celular. escuchar lo que él lee al mismo tiempo buscar el archivo y Y entender porque algo que quiero te seguir resulta con la difícil? vista. Quiero seguirlo con ¿Pero la vos me estás vista. pidiendo ayuda o no? Sí, pero te estoy diciendo que Entonces, estoy buscando el concentra todos tus sentidos en lo que él lee. ¿Podés volver a empezar, por Sí. favor? Porque no entiendo. Bueno. La palabra valor que hemos empleado hasta aquí debe entenderse en un sentido amplio y no en el más reducido de valor o magnitud numérica. De este modo, el color de un objeto es para nosotros también un cierto valor, si consideramos la variable color del objeto. Si decimos, por ejemplo, color de una fruta, en un trabajo taxonómico de botánica, esta cualidad, el color, puede evidentemente variar de un objeto a otro, ya que puede haber fruta amarilla, verde, roja o de diferentes tonalidades. Estos diferentes colores serán en este caso los distintos valores que puede asumir la variable de referencia. Bien, pará. Hasta ahí, ¿qué es lo que no entendés? No, yo entiendo. ¿Seguro? Sí. Sigamos. Suele llamarse estas variables sobre las cuales... ¿Alguien no lo entendió? Porque estoy hablando con ella porque ella me preguntó, pero... ¿Alguien no entendió cómo puede asumir valores una variable quali? Que no se puede poner 1, 2... ¿Cuánti? ¿Se acuerdan lo que dimos? Diseño quanti y quali. Bueno, sigamos adelante. Suele llamarse estas variables sobre las cuales no se construye una serie numérica definida, variables cualitativas, para distinguirlas de aquellas que sí admiten una escala numérica de medición y que se llaman por lo tanto cuantitativas. Todos los valores que llega a tener una variable pueden entenderse como una serie, como una sucesión más o menos ordenada de posibilidades. Tales series son de dos tipos básicos, continuas, bueno, ya viene el otro. No sé si... Para que vamos a ver si entendió la parte esa. La parte que habla de que puede asumir valores numéricos. Sí, es más o menos lo que él me explicaba abajo, eso es.
¿Pero lo entendiste? Sí, porque ahora se complementan con el ¿Alguien no entiende la diferencia entre una variable que puede asumir valores numéricos y otra que no? Claro, la cuantitativa sería, digamos, asume, digamos, como igual, que es la cantidad. A ver, un ejemplo de variable cuanti. A ver, puede ser, por ejemplo, ¿cuántos alumnos hay? Algo de, No es una variable. ponerle en una clase. No está formulado como variable. Por ejemplo, los problemas que te vienen después de cierta edad. Tampoco está formulado como variable. Podría ¿Cómo ser. incide? No, menos. Variable, no problema. Variable. No es lo mismo problema que variable, ¿eh? Sí, la variable, por ejemplo, para determinar un tipo de enfermedad. ¿Cuál sería la variable? Y, por ejemplo, a partir de los 50 años... No, la variable concreta. Tipo de enfermedad. Ah, sí, Bien, exacto. pero ¿es numérica? ¿Es cuantitativa lo que acabas de decir? Cuantitativa. Tipo de enfermedad es Cualitativa. De la cantidad. Levante la mano quien dice cuanti. para déjelo pensar. Pensemos. Poner la cantidad de... ¿Cuál? Tipo de enfermedad es cualitativa. Cualitativa. Yo no entiendo por qué dicen que entendieron si realmente no. Bueno, pero escúchame, La variable- única que agarró la lógica, por lo que estoy viendo, es la señorita. El resto, ¿Qué sería lo otro? La edad sería una variable dentro de la variable. Ahí hablaba de dimensiones. Sí. paren. Sí. ¿Se entiende por qué el ejemplo que ella acaba de dar, ahora vamos con lo de, Oye, es una variable de tipo quali? Si yo digo tipos de enfermedades, vamos a suponer, la hizo muy amplia, pero está bien, porque ella lo hizo para ejemplificar, digamos. Supongamos, llegó tipos de enfermedades nerviosas. Es una variable, porque es un aspecto de la realidad que puede adquirir diferentes valores, pero no un valor numérico, porque tipos de enfermedades nerviosas me va a dar como resultado esquizofrenia, trastorno bipolar, crisis de angustia, qué sé yo, todo el DSM-4 revisado junto. No son números, son tipos de enfermedades. Nombres de enfermedades nerviosas. Jóvenes, cantidad de jóvenes o cantidad de adolescentes embarazadas en determinado Perfecto. periodo. ¿Esa variable es numérica o cuantitativa? Numérica, Perdón, cuantitativa. ¿cuanti o quali? Cuanti. Cuanti, perfecto. Cantidad de mujeres embarazadas, cuanti. Bien. O sea, la numeración, no la calidad. ¿Eh? ¿Cómo? No, el otro día, Claro, está bien lo que dijo. ¿eh? Que el otro día estábamos haciendo más o menos algo parecido en práctica y como que hay que desmenuzar. Yo me acordaba que en ley con literatura, que se fracciona ese sujeto, predicaba no con eso, pero más o menos como marcando o sea, a ver cómo explico, yo me entiendo. Pues estuvimos dándolo en práctica, variables arrancamos a ver en prácticas profesionalizantes. Ajá, Claudia sí. nos empezó a dar un pantallazo de variables. Bien. Trabajamos Claro, en algunos y ahí como- ejercicios. Ah, por ahí las por variables y eso. demás. Ahí ya entendí. Marcamos, o sea, la oración, el texto, ¿sí? Entonces como que lo fraccionamos y ahí dividíamos variables. El objetivo sacamos la variable. Claro. De los objetivos específicos sacábamos la variable. ¿No todo mezclado ahí? Bueno, nosotros lo que nos mostró era eso. ¿De dónde se desprende la variable? el problema. Del problema. Ah, bueno. Si me hubieran dicho objetivo general, está bien, porque No, el objetivo específico. general, ¿qué Claro, es? porque era El problema transformado en una afirmación era el que verbo, empieza la con verbo en variable y el infinitivo. objeto de estudio, Ujú. en el planteamiento. Claro, en el planteamiento del problema sí. En el problema Entonces, aparece... si yo digo qué grado de porcentaje o qué grado de, también es cuanti, No es una variable eso. el grado no. No, como lo está ¿Qué formulando... ¿Qué no? A ver, Ah, el grado, y sí, entonces para plantearlo como variable sería qué grado de conocimiento. espera que lo quiero cortar y no puedo. ¿Cómo se corta? Así, deslizándolo por el costado. Para ahí. Ahí está. Porque yo con eso de las variables había armado, lo leía uniéndolo con el planteamiento del problema que hicimos la otra vez que decía,
pero para que termino la idea. ¿Qué nivel de conocimiento tienen los chicos como ¿Eso qué sería? planteamiento? Un planteamiento de problema. Un Un problema. Bien. Determinar el nivel de conocimiento como objetivo. Bien. Determinar el nivel de conocimiento que los chicos tienen sobre eso. Sí. Entonces, nivel es una variable. Conocimiento. Nivel. Determinar el nivel de conocimiento que los chicos tienen. ¿Eso qué es? Para mí, nivel es una variable. No, nivel solo. no. Conocimiento, nivel Nivel de de conocimiento. Nivel de conocimiento es la variable. Bueno, y con eso, ¿y qué sería? Porque dice que una variable depende, unas variables dependen siempre de otras, porque están las independientes y las dependientes. Pero nosotros no Pero trabajamos. nosotros solo usamos una. Sí. Ok. Mi forma de aconsejarles no quiere decir que Natalia les haya explicado algún No, problema esto más es mío, complejo. esto es mío leyendo el Claudia. texto. Yo no expliqué ninguno por ahí. No, Claudia. Claudia. Esto es Claudia mío la que les leyendo el explicó texto. esto. Pero que de los objetivos específicos, Claudia. Entonces, nosotros eso de variable independiente, dependiente, no lo vamos a tomar, digamos. Nosotros solo Yo se identificamos los la explico, variable. yo se los explico porque está en el texto de Sabina. Claro. Pero a modo de sugerencia para cuando hagan proyectos, simplemente describan una situación. Y si yo voy a describir una situación, es una variable o a lo sumo dos, pero a nivel descriptivo, no de relaciones entre De dos relación. variables. Cuando lo que estás hablando vos es cuando un problema de investigación te está sugiriendo, te está planteando el estudio de la relación de dos variables. ¿Se entiende? Por eso dependiente e independiente. Aquella variable cuya variación de valores va a depender de otra es la dependiente. Claro. A ver un ejemplo. Porque es más fácil con los por eso yo le di esa hojita suelta, se las di porque hay ejemplos y me parecía piola en ese sentido. Determinar, a ver, pero déjame armarla. Esto Claro, lo primero es el para ir problema. armándola. Porque las variables no salen de los objetivos específicos. Ustedes El a Claudia le problema dicen sería- que sí. Sale del problema de investigación. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos, ¿qué son? ¿Qué son? Es un desmenuzado del general. Claro, Sí. por ende lo que yo estoy estudiando es el general, pero lo tengo que descomponer para hacerlo más Es práctico. una Pero mi variable de estudio está presente en el problema de investigación y por ende en el objetivo general, porque digamos es lo mismo. Claro. Pero las variables se identifican en el problema de investigación. Entonces la pregunta que estoy haciendo a ella es, no la pregunta, el ejercicio que estamos haciendo es tratar de construir un ejemplo de un problema donde aparezca una variable dependiente y una variable independiente. Sí, ahí en el libro hablaba del. Bueno, perdón. No, dale. De la averiguación del estilo de vida socioeconómico. No, miento. La primera parte hablaba de la influencia que ejercía la alimentación en la inteligencia. Y hablaba que ¿Cómo influye La la calidad nutricional en la inteligencia, el nivel en el humano a intelectual? posteriori. Vamos a suponer así nomás, ¿no? ¿Cómo influye la calidad nutricional en el coeficiente intelectual de las personas, en el desarrollo del coeficiente intelectual o el nivel de inteligencia? Vamos a suponer. ¿Cuáles son las variables de estudio? Calidad nutricional. Perfecto. Y nivel de inteligencia. Ahí tenemos dos variables. ¿Cuál sería la dependiente? La inteligencia depende de la calidad del alimento. Exactamente. Se supone, ahí sí vale la pena una hipótesis. Porque yo en el problema estoy de alguna manera ya pensando una posible respuesta. ¿Cuál sería la solución a ese problema? La clase de alimento. ¿Cómo? ¿Cuál sería la solución a ese problema de estudio? ¿Se acuerdan que la hipótesis es un supuesto de cómo se solucionaría ese problema de estudio? ¿Cuál sería la hipótesis ahí? La mejora de la alimentación. No, la hipótesis siempre va con un condicional, es una afirmación que responde al problema. Si la pregunta problema es
¿Cómo influye la calidad nutricional en el desarrollo intelectual de las personas? ¿Cuál sería la hipótesis? La mala calidad nutricional influye en el rendimiento escolar de los. Claro, la posible solución sería, lo que nosotros suponemos que ocurriría en ese campo es que la deficiente calidad nutricional influiría, porque siempre va en condicional, influiría, porque para eso para transformarlo en una afirmación concreta, tengo que hacer el estudio. Pero antes de hacer el estudio yo puedo hipotetizar y digo, la deficiente calidad nutricional influiría en un precario desarrollo intelectual. Esa sería la hipótesis. Las dos variables que tengo son calidad nutricional y nivel intelectual. ¿Por qué son mis dos variables? Porque son las que tengo que medir en terreno. Dificilísimo, no es un problema para nosotros. Porque tengo que saber medir calidad nutricional, que no es fácil, y tengo que saber medir nivel intelectual. Y a su vez, tengo que lograr alguna técnica de investigación que me permita cruzar esas dos variables. Porque, ¿qué me garantiza a mí que ese chico tiene mala nutrición y eso es lo que está influyendo en que no sepa aprender o que no pueda aprender? Puede ser que sea genético, puede ser que haya algún problema demencial, puede ser que tenga algún problema cognitivo que no tenga que ver con nutrición. O sea, es muy difícil estudiar eso. ¿Se entiende por qué les digo que nosotros no hacemos este tipo de estudio? Porque tengo que saber medir dos variables que ya es dificilísimo. Y a su vez tengo que garantizar que es la calidad nutricional la que influye en que no pueda aprender. Y no que sea un chico golpeado, que sea un chico con genética deficiente, que sea un chico que se distrae mucho, que tenga un síndrome de atención dispersa, qué sé yo, puede haber millones de variables que influyen en el rendimiento intelectual. Y el planteo no puede ser al revés, o sea, en todos los casos en que hay mala alimentación, corresponde a un déficit de inteligencia. Aún así, no lo podés garantizar. Por medio de estadísticas, sí. Vos podés hacer una estadística, pero vos no podés garantizar que esa calidad nutricional es la que está influyendo en un rendimiento intelectual deficiente. Para que la estadística te sirva, o sea, primero que tiene que haber un estadístico que construya la muestra de estudio. Y para que eso te sirva, tiene que ser una muestra inmensa, porque en la cantidad vos podés llegar a determinar un número válido. Pero eso, ese análisis matemático lo hace un estadístico. Nosotros estamos lejísimos de poder armar un número tan amplio que sea un poco representativo de la realidad. A veces se hace eso. No importa si 10 de los casos tenían que ver con otra cosa, pero en la cantidad vos sacás un porcentaje que puede ser algo representativo. Pero eso lo tiene que hacer un estadístico, hacen un cálculo, yo no tengo ni idea, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Pero aún así es muy difícil controlar las otras variables que pueden estar influyendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso les digo, ese tipo de estudios nosotros no los hacemos. Pero está bien la pregunta de ella, porque para entender qué es variable dependiente y qué es variable independiente. Ahí la variable dependiente sería rendimiento intelectual y la variable independiente calidad nutricional. Bien. Porque el rendimiento intelectual no influye en cómo se alimenta la persona. Podríamos buscarle la vuelta y decir, sí, una persona, pero no sería el rendimiento intelectual, sería la información que posee esa persona. ¿Se entiende? Porque por ahí hay gente que por mala educación come mal. ¿Se entiende? Pero no sería el caso, porque estamos estudiando rendimiento intelectual, es decir, qué capacidades tiene esa persona para aprender. Y si yo la cambio y pongo, por ejemplo, si cambio la alimentación y pongo la autoestima, ¿estamos en lo mismo? ¿Cómo, de qué manera la autoestima influye en el rendimiento escolar? Sí. ¿Como problema de estudio? Como problema, sí. Sí, se puede hacer un problema semejante, pero estamos peor todavía. Porque la calidad nutricional, vos la podés medir. Cuesta muchísimo, vos podés hacer análisis de sangre, podés ver cuánto hierro tiene, cuántas vitaminas, lo que se hace en un laboratorio. Sí. Vos podés medirlo. Ahora, la autoestima, te la regalo. Yo siendo psicóloga me cuesta, con batería de test,
y aún así las baterías de test tienen un margen de error altísimo, o sea que tampoco es muy científico. Ustedes saben, los test no son científicos, tienen un margen de error muy alto. O sea, por más que yo te haga te aplique un test de, vamos a suponer, el hombre bajo la lluvia, te hago hacer el hombre bajo la lluvia, aún así ese test tiene un margen de error altísimo. Pero además no lo puede aplicar cualquier persona. Yo estudié 6 años para que me enseñen a aplicar hombre bajo la lluvia, es decir, y aún así tiene error. Es dificilísimo, mucho más difícil lo que vos decís que la calidad nutricional. La calidad nutricional con un laboratorio vos la sacás, porque más o menos determinás si esa persona tiene los nutrientes necesarios para... Sí. Hay mediciones, la gente que estudia nutrición sabe cuál es el estándar, qué es lo que tiene que tener una persona promedio para decir, bueno, está bien nutrida. Eso dentro de todo se podría hacer, pero igual está lejos para nosotros, está fuera de nuestro alcance. En todo caso tenemos que pagarle un químico, un bioquímico para que lo haga. Bien. Pero se podría hacer, esa medición se podría hacer. Ahora, medir autoestima, complicadísimo. Bien. Pero en cuanto a variable, lo mismo, digamos. Pero no está, pero el concepto está, ¿se entiende? Yo puedo plantear un problema así, que está fuera de nuestro alcance, que es dificilísimo, que para mí no tiene ningún sentido, es otro tema. Pero conceptualmente está entendido. Bien. ¿Alguien no entendió variable dependiente e independiente? Variable entonces es un aspecto de la realidad que me interesa estudiar que puede adquirir diferentes valores. Gracias a la pregunta de Evelyn podemos también aclarar que esos valores pueden ser numéricos o pueden no ser numéricos. Si son numéricos van a ser variables quanti, si no son numéricos van a ser variables quali. Acuérdense siempre un ejemplo de referencia, que eso los va a ayudar muchísimo. Si ustedes se acuerdan el ejemplo de Sabino, cuando es quali podemos pensar en colores de ¿cómo era? Lo que es descriptivo. Colores de frutas. Si es quanti tiene que ser números, por ejemplo. Lo de la embarazada. ¿Cuántas chicas embarazadas? No, ¿cuántas chicas no? Corregí los términos porque ya en segundo tenemos que hablar con propiedad. ¿Cómo sería la variable? La cantidad. Bien razonado. Cantidad de mujeres embarazadas que consumieron durante el embarazo algún cigarrillo de marihuana, suponete. Bueno, otra cosa que asumo Alejandra es lo de otra forma de clasificar variables. Una es quanti quali, otra forma de clasificarla es independiente, dependiente. Después hay más clasificaciones, están las variables que se llaman contextuales, que esas sí pueden llegar a utilizarlas ustedes, que sirven para, si bien no es mi variable de estudio, no es la variable del problema, vamos a suponer, si yo digo, siguiendo el ejemplo de grados de conocimiento o nivel de conocimiento de los alumnos, problema, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre efectos de sustancias psicoactivas de los alumnos del secundario XX? Mi variable de estudio es nivel de conocimiento sobre determinada cosa. Yo también puedo plantear una variable contextual, es decir, si bien yo no voy a certificar que tiene que ver ese contexto con lo que estoy describiendo, como antes decíamos con el ejemplo de ella, la influencia, yo puedo describir en qué contexto se da ese nivel de conocimiento. ¿Se entiende? No estoy diciendo, porque en ese lugar son pobres, pasa esto. No. Pero sí le doy un contexto. El que lo quiere tomar, lo toma. El que no, no. Bueno, pero es necesariamente determinante. No. Y sí, pues no es lo mismo que pase en África que pase en Bueno, Estados Unidos. pero nosotros no estamos diciendo que tiene que ver. Porque para eso tenés que hacer un estudio y comprobar que es así, que se da ahí y no se da en otro lado. Entonces haces un estudio comparativo y qué sé yo, haces 10 lugares en situación de pobreza y 10 lugares de clase media. Entonces por ahí estadísticamente ya te da. Igual no te va a dar, tenés que hacer más lugares.
Pero suponete que haces un montón de lugares, comparás y te da que el nivel intelectual, el nivel de conocimiento en un lugar es muchísimo más bajo que en el otro, entonces por ahí podés arriesgar y decir, se podría decir que en los lugares en situación de pobreza los chicos conocen menos de efectos de sustancias psicoactivas en el cerebro. Pero ahí no se puede aplicar el tema de los conocimientos ya adquiridos y sin necesidad de demostrarlo. Pero entonces no es tu estudio, es el estudio de otro. Sí, pero que va a determinar cómo va a estar como variable. Vos lo podés analizar desde categorías teóricas, ya Sí. elaboradas. Sí, por supuesto. Pero no te hace falta estudiarlo. Ah, no. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque hablaba también del tiempo como una variable permanente. El tiempo también influye, porque no es lo mismo lo que estamos estudiando ahora que en la edad de piedra, por ejemplo. Obviamente. Pero ¿me entendés la diferencia? Una cosa es que yo con mis categorías de análisis y mi marco teórico analice una situación. Por supuesto, muy válido, lo hacemos todo el tiempo, acá se hace muchísimo. Otra cosa es que vos lo quieras estudiar. ¿Se entiende? Y pero que es necesario que para tener en cuenta una variable tiene que ser estudiada. O Totalmente. En un problema. ¿Para qué la vas a identificar si no? Y porque yo, por ejemplo, suponete lo que estábamos hablando antes. Yo conozco que una variable que puede estar influyendo tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el espacio. Yo ya lo sé a priori a eso. ¿Y para qué lo vas a estudiar? No, y bueno, pues para ver qué influencia está ejerciendo en el problema que yo voy a estar estudiando. ¿Eso lo tenés que estudiar? No. A ver, una cosa es que vos analices, vamos a suponer que querés lo del nivel de conocimiento. Sí. Si yo ya sé que el lugar influye, Sí. ¿por qué vas a gastar tiempo en estudiar algo que ya se sabe? Eso es lo que no te entiendo. Para ver qué tipo de influencia tiene. Pero si yo no sé, ¿para qué lo Entonces no está estudiado. ¿Eh? No está estudiado. No, lo que está estudiado es que sí o sí ejerce una influencia. No sabemos cuánta en este tipo de cosas. Sabemos que el tiempo y el espacio influyen todo. Entonces, al tratar de una Esa va a prueba... ser tu variable de estudio, que por otro lado imposible de estudiar. Sí. Pero tu variable de estudio va a ser cómo influye los contextos de situación de pobreza en la apropiación de conocimientos de los alumnos de tal escuela. Ahí un problema absolutamente imposible de ser abordado, Sí. pero es tu variable de estudio, no es una variable contextual. ¿Se entiende? La variable contextual no está en el problema. Bien. Es una variable que vos tomás Como que engloba eso que vos estás justamente sabiendo de que eso influye, pero vos no lo ponés como conclusión, digamos. Vos ponés, suponete, los chicos de la escuela tal saben bastante sobre efectos de droga, bla, bla, bla. Es importante aclarar que estos alumnos se sitúan en una escuela de clase media, Claro, de eso la es la ciudad de variable. Rosario, y describís más o menos el contexto. Pero vos no estás diciendo que el contexto influye, porque no fue tu estudio. Vos estás diciendo que según tu marco teórico es importante saber dónde ocurren las cosas. Por eso, también te tomaste el trabajo de describir el contexto situacional. Nada más. Y con esa descripción vos ya puedes decir que ya estudiaste eso. No. O sea, yo entiendo, pero es como que... Tu solución del problema es la respuesta al problema. Pero vos la enmarcada en No, la ese, variable no está en ese el lugar. problema. Y enmarcas El contexto. dónde ocurre la situación. Claro, pero las variables. Pero vos no estás diciendo que ese lugar No, no, influye. sí, está bien, está bien. ¿Se entiende? Tu Sí, sí. Es solución, aparte, digamos. tu conclusión es la respuesta al problema de investigación. Nada más. Pero yo lo hago teniendo en cuenta esa variable. La respuesta a ese problema. Vos lo tenés en cuenta, pero vos no vas a responder eso. No, pero la tengo en cuenta. Pero esto es lo que yo no sé si es una cuestión conceptual o qué. O sea, yo lo que pienso es que yo para resolver ese problema tengo en cuenta esa variable, tanto temporal como espacial. Pero no es por la- más que la escriba o no la escriba, o la estudie o no la estudie, yo ya sé que influye. Vos podés tener tu marco teórico y podés hacer lo que vos quieras con tu marco teórico. Lo que yo estoy diciendo es que no va a ser la respuesta a tu problema. No, pero va a influir en esa respuesta. Vos podés pensar lo que vos quieras, pero vos no la podés poner como respuesta al problema. Lo podés poner como una variable contextual, porque como vos tenés ese marco teórico, te parece importante describir dónde ocurren las cosas. Pero vos no aseverás que ese contexto tiene que ver con tu problema porque no es tu objeto de estudio. Tu problema es describir nivel de conocimiento de los alumnos tal. Pero entonces no serviría como variable. Sí. Como variable contextual. Sí.
Ah, bueno, esto. Pero no está en el No, problema. ni dependiente, ni independiente, ni influyente, Está. No, sí, ni sí, nada. sí. ¿Y esa variable dónde está en la conclusión? No, la estudiás el contexto, describís el contexto Pero ponele escrito dónde va planteado, en el caso que quieras agregar una en el variable. desarrollo de tu investigación. Va en el desarrollo Claro. directamente. Porque ahí Cuando vos decía... terminás la investigación, haces un documento que lo vamos a dar, que se llama memorándum, memorias, informe de investigación, Algo, digamos. informe final. Ahí aclarás ese... Ahí haces todo. Bueno, pero entre eso todo hacer aclarar esa variable. Hay una parte donde vos haces el análisis de los datos obtenidos. Bien. En esa parte se analiza lo que obtuviste y entre eso podés situar la variable contextual. Bien. Porque acá en el libro lo que aplicaban en el sentido de primero la determinación de la variable era dentro del problema o del objeto determinar factores importantes cualitativos que van a determinar las variables de ese problema. O sea que va a surgir de esa determinación de los factores la determinación de la variable. Y después termina diciendo que esas variables van a formar parte del marco teórico. Me perdí. Decime dónde está la parte porque no te entendí. Me pierdo. Sí. Lo de Las variables. Dice, bueno, una vez que alcanzamos un conocimiento relativamente amplio del tema que se va a investigar, de sus antecedentes, aspectos principales y enfoques más usuales, debemos abocarnos a aislar dentro del problema. Ahí. ¿Vieron que dice dentro del problema? Sí. Con Claudia sigan con el mismo discurso, pero no es de los objetivos específicos. Las variables se identifican en el problema de investigación. Dice, aislar dentro del problema los factores más importantes que en él intervienen. Para ello habremos de delimitar las principales facetas y los subproblemas diferenciales que se plantean, ordenándolos lógicamente y relacionándolos de acuerdo a su propia naturaleza. De allí surgirán las características y factores básicos que forman parte del problema y a través de los cuales podemos explorarlo, describirlo o explicarlo. Perfecto. Bueno, y estos factores encontrados deben ser posteriormente elaborados y estudiados hasta que podamos llegar a formularlos en forma de cualidades o características que se entrelazan en el fenómeno que se va a investigar. Gracias a ello estaremos en condiciones de construir el marco teórico dentro del cual se inserta el fenómeno de nuestro interés. Claro, porque vos te estás contextualizando en ese lugar y en ese lugar vos estás basando... Pero ahí no está diciendo lo de variables contextuales, ¿eh? Ahí está diciendo los factores, las variables que vas a tener que estudiar. Claro, pero que van a... Acá dice que van a construir el marco teórico. Estaremos en condiciones de construir el marco teórico gracias a ello, dice. ¿Y sí? Ah, Antes y después. O sea, la descripción de las variables, una vez que vos ya lo estudies. Antes, ¿por qué? Porque ¿de dónde salen las variables? Del marco teórico. sí. O sea, acuérdense, las variables se definen en forma conceptual y en forma operacional. En forma conceptual es la definición. La definición como si yo defíname en mesa, es una definición conceptual. Lo mismo con las variables. ¿De dónde sale ese concepto? Del marco teórico. Sí, pero yo entiendo que primero salen de las variables del problema. Bueno, y pero después me van a construir el marco teórico. No, pero pará. Yo entendí así, por eso La te definición conceptual de la variable Sí. sale del marco teórico. La conceptual, De sí. tu marco teórico. Sí. Si yo te digo niveles de conocimiento, vos tendrás que conceptualizar qué entendés por niveles de conocimiento. Sí. Bien. Cuando vos vas a terreno y describís esos niveles de conocimiento, eso va a interpelar tu marco teórico. A Sí. lo mejor lo deja tal cual, o a lo mejor lo interpela y lo modifica. Mm, Entonces, tanto previo como posterior, el marco teórico tiene que ver con las variables. claro. Eso. Y van a estar incluidas entonces también dentro del marco teórico. Como variables. No, vos vas a extraer la definición de tu variable del marco teórico y la vas a escribir. Se pone definición conceptual y definís conceptualmente la variable. ¿Por qué es necesario definirla? Y ahora vamos a un tema que también tendrán que haber leído, pero ya se los digo yo. La variable a su vez se va a descomponer. Bueno, Se va a descomponer no necesariamente en dimensiones y en indicadores. Esas dimensiones salen de tu conceptualización de la variable. Vamos a suponer que vos definís niveles de conocimiento sobre sustancia psicoactiva y definís qué entendés por niveles de conocimientos, si esos niveles de conocimiento a su vez se descomponen en algo, qué sé yo, no
no sé, yo no tengo teoría del conocimiento, pero ustedes si van a estudiar eso van a tener que saber lo que es el conocimiento. Y supongamos que el conocimiento se divide en... claro, y ahí está, perfecto, muy bien. Conocimiento práctico y teórico, es decir, qué saben conceptualmente sobre efectos y cómo los aplican a esos conocimientos. Podría ser perfectamente una dimensión de la variable. Entonces, ¿eso de dónde sale? De tu teoría del conocimiento. A su vez, efectos de sustancias psicoactivas, o sea que también tenés que saber a qué nos referimos con efectos de sustancias psicoactivas. Para poder dimensionar esa variable, vos la tenés que tener muy clara conceptualmente. Por ejemplo, esas podrían ser tranquilamente 2 dimensiones de la variable. Nivel de conocimiento práctico y teórico. A su vez, esas dimensiones yo las tengo que descomponer en indicadores. Los indicadores son aquellas señales de la realidad que me permiten decir, sí, esta persona posee conocimiento práctico. No, esta persona no posee. Sí, esta persona posee un nivel medio de conocimiento práctico. ¿Qué señales me van a decir a mí, concretas, de la vida concreta, me van a decir a mí si esa persona posee o no conocimiento? Por ejemplo, ¿qué indicadores podríamos establecer de conocimientos prácticos sobre efectos de sustancias en el sistema nervioso? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué indicadores podemos...? Alteración de conducta. Alteración de conductas. No lo entendí. Dale, termina, a ver. Claro, Mal ¿Cómo se manifiesta la comportamiento, conducta, por ejemplo? Claro, porque están indicando. Por eso, a ver, No, hablamos de decime. conocimiento, no hablamos de adicción. Claro. A ver, dale. Ah. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con el nivel de conocimiento? Claro. No, porque lo entendimos como que la Claro. persona ya era adicta, ¿no? Claro. No, Pero estamos hablando de midiendo el nivel de conocimiento. conocimiento Sí. práctico, porque ahora descompusimos la variable en teórico y práctico. Bueno, ¿qué indicador me va a dar a mí para yo poder después concluir? Los alumnos de la escuela tal tienen un nivel de conocimiento bajo en lo que se refiere a la dimensión práctica, pero muy alto en la dimensión teórica. Por ejemplo, armar un porro. Claro. Sería un indicador del conocimiento práctico de ese sujeto sobre el consumo de sustancias. Pero estamos hablando de efectos, bueno, cambiamos la variable. No, ¿Cómo sería la variable? No, sigamos con la misma. Pero es la misma variable. No, claro. ¿No era No, el no es nivel la de misma. conocimiento? ¿Cuál era la variable? ¿No eran los efectos que produce las sustancias en el sistema nervioso? Bueno, cambiémosla, no importa. No, como vos dijiste, nivel de conocimiento. ¿O no Pero sé? No, ¿sobre el nivel qué? de conocimiento sobre las adicciones, Sobre el consumo de Sobre las sustancias. adicciones en general. No, No sé, no no sé me acuerdo qué cuál era. ustedes, No sé, yo ya Sobre el consumo de las sustancias psicoactivas. O sea, Sobre el sistema Bueno. nervioso. Bueno, sí, no importa, vamos a cambiarlo, no importa. ¿Cómo es devolverla a decir? No sé, yo había notado algo sobre los efectos de las sustancias psicoactivas. A ver, una variable, cualquiera. Tenemos que tener en claro primero la variable para poder sacar Vamos los con lo mismo, indicadores. nivel de conocimiento. Sigamos con eso. ¿Sobre qué? Sustancias psicoactivas. Pero a ver, ¿cómo ponemos Sobre entonces sustancias los psicoactivas. indicadores? En general, sobre sustancias Ahí está, psicoactivas. claro. Bien. Pero quiero saber los indicadores. Bueno, a ver, pensemos indicadores que me den a mí cuánto Bueno, saben en las la personas en práctica. forma ¿El teórica. relato, Ahora sí, el armar el relato de su porro. cotidianidad, por ejemplo? Pero armar el porro, o sea, ¿cómo lo englobaríamos? ¿En el preparado de la sustancia? En el ¿Qué? preparado, en el armado, en la pero elección sí, de lo sería- que va a fumar, ¿no sería la parte conocimiento, práctica? Es la parte, o sea, el armado. Claro, de que él te Como explique saber cómo armar. se hace, qué Que lleva, sepa, cómo que son sepa los cómo pasos hacer. para armarlo y demás, eso también te da una información. Sí, o el Eso relato hace que hace bien. de lo que él pasa cotidianamente con respecto a su relación con Claro. el objeto, que sería la sustancia psicoactiva. O sea, el relato de O esa sea, persona. ustedes dicen, por ejemplo, Porque vos dijiste conocimientos prácticos y teóricos. sí, lo dijiste vos en realidad, que me pareció brillante. Conocimiento Práctico. No se me había ocurrido. Conocimiento práctico sería El conocimiento que tienen de la práctica. exacto, sobre la sustancia Realmente. psicoactiva. Ajá. Algo de eso, algo de ese conocimiento sobre sustancias psicoactivas. Pero que sea práctico. Supon- Salvo picar una pastilla, no sé. Claro, porque si Vos son decís, señales concretas de la vida concreta. formas de, podríamos de ponerlo como formas de administración de la sustancia. Ponele. Claro. Pero en el relato Lo que está- pasa que, a De ver, manipulación de esa sustancia. Sí. claro, el tema es,
Para poder evaluar conocimiento práctico tenemos que ver hacer. Si no, sigue siendo teórico. ¿Se entiende? Ah, no me puedo, o sea, tengo que. Visualmente tengo que ver lo práctico. Y tenemos que evaluar la práctica. Ah, y bueno, pero eso lo van a Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Porque si no, ¿cómo lo averiguarías? No, A es través de una teórico, pregunta. Vos le dirías, teórico. ¿cómo se puede administrar la cocaína? ¿O cómo se puede administrar la marihuana? Claro, y O si cómo, me dice, no por administrar, sería cómo consumir. Incorporar. ¿Cómo se puede consumir? Vos le das la pregunta esta, ¿cómo se puede consumir la marihuana? Yo te digo inhalándola. Claro, pero Eso sería sería teórico. conocimiento Teórico. Claro. Práctico si te ves. Toma la jeringa, dale. Y pero entonces práctico, ¿Cómo sería el práctico? A ver, pues está bueno el práctico y el teórico. Ver lo que ponerle, si están hablando de las sustancias psicoactivas, ponerle, ver como dijo él, picar una pastilla o consumiendo un fácil. en el recreo. Vamos a ponele. hacer un taller de... Sí, pero no podemos hacerlo. mercado de A mí marihuana. se me ocurrió, ¿sabes por qué? Porque a mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, conocimiento, si quiero saber conocimiento Y si yo- práctico de un carpintero o de alguien que haga un oficio manual. Y le digo, bueno, a ver si sabe utilizar las herramientas, ahí tiene. Pero tenés que verlas utilizar. Tengo que verlas utilizar. Claro, y sí. Teórico que me diga si sé usar todas las herramientas Claro. como sos un crack. No, teórico que te diga, mira, las herramientas se usan de la siguiente manera. Enchufás el aparato, lo agarrás con la mano, Claro, te va explicando. apretás el botón rojo. Esas son instrucciones teóricas. Distinto que la persona vos la veas y decís, bueno, a ver, vamos a armar un estante. ¿Cómo utilizás el serrucho? ¿Qué sé yo? Y lo pones a serruchar. Un indicador teórico no sería entonces que esa persona me diga que él sabe usar la herramienta. ¿Se me tiene que describir paso por paso? Es Por supuesto. teórico. Ah, Sí. Yo pregunto. Pero, No, es teórico. ¿sabés por qué? Porque cuando nosotros, como docentes, cuando tenemos que evaluar teoría y práctica, cuando evaluamos práctica, evaluamos el hacer concreto. de campo, por ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo? Cuando vamos a campo. Que Claro, práctica. bueno, Entonces, sí, claro. es cuando ustedes toman lecciones. Claro, No, exactamente. Pero no está mal, digamos, la dimensión de la variable conocimiento en teoría y práctica está buena. No sé si la podemos aplicar al ejemplo concreto de... No, de la sustancia es como muy. No, Claro. salvo que lo vea consumiendo en la Salvo mitad de la que- clase. Bueno, o salvo que Pero está buena. vayas y hagas en un grupo de personas que consumen, por ejemplo. Sí, igual... no me parece oportuno, No, digamos. Enseñar cómo se hace un porro. Pero está buena la dimensión, está buena. Está buena, no sé si se aplica el ejemplo pero se podría aplicar en otros ejemplos. Se podría. Por ejemplo, si hablamos de... supongamos que estamos haciendo un curso de preventores, ¿cómo se llaman? ¿Preventores comunitarios? Sí. Capacitación en preventores comunitarios. Ahí sí podríamos evaluar la práctica. Vamos a suponer que hacemos una capacitación. No estamos en investigación, estamos en intervención. Ujú. ¿No? Trasladámonos un segundito del plano de la investigación al plano de la intervención. Y queremos hacer una capacitación en preventores comunitarios. Queremos evaluar la variable de la capacitación, ¿no? De cómo fueron capacitados. Y podemos evaluar lo teórico y lo práctico. Podemos ver cuánto saben sobre el tema y podemos evaluar si esas personas, por ejemplo, tienen capacidad de replicar Ujú. lo que hicieron con otros. Podemos ir a observarlos, podemos hacerles hacer una clase práctica. Ahí sí lo podríamos utilizar al tema de la práctica y la teoría. Después lo otro me parece, en el ejemplo me parece que no, porque nosotros las herramientas que tenemos para investigar son herramientas que finalmente lo que están evaluando es la teoría. Es lo intelectual de la persona, lo que está en el nivel del raciocinio, no de su hacer. Pero bueno, se pueden buscar otras dimensiones, y si no se ponen dimensiones, no es necesario poner dimensiones, se puede poner directamente los indicadores. Ahora, lo que sí quiero que me den es un ejemplo de indicadores. No importa si está dimensionada la variable, pero ¿qué indicadores podemos establecer de nivel de conocimiento sobre qué cosas de la realidad me van a dar a mí? Una visión del nivel de conocimiento de los alumnos sobre consumo de sustancias. Y porque al preguntar algo, no van a responder bien, correctamente. Es un indicador de que saben, ¿no? La participación. Claro.
Hay que determinar si es o no. ¿Se entendió más o menos? Claro, La por ejemplo, participación. vos preguntás qué saben de, no sé, de marihuana. Un ejemplo. Bueno, pero a ver, tratemos de establecer el indicador. Y bueno, el indicador sería ese. Cuando uno pregunta, cuando vos preguntaste eso, digamos, ¿qué nivel tienen de conocimiento? ¿Qué saben de ellos? Claro, Eso es claro. una pregunta de Sí. cuestionario, no un indicador. No, el indicador es lo que saben, digamos los que te van a... No está formulado como indicador. Esa es la pregunta. Una participación, No, sí, la participación en la La clase. participación puede ser un indicador, pero no sé si de nivel de conocimiento. Vos ahí obtenés ahí más o menos ves qué conocimiento ellos plantean y al participar. Entonces no es participación. Tal vez la presentación de las inquietudes sobre ese tema. Ajá. Por Yo ejemplo, no sé si es un indicador de nivel de conocimiento. Y porque, por ejemplo, yo voy ahí a una clase de lo que se te dé la gana, el tema que vos quieras, ¿no? Y yo, un indicador del conocimiento de ese grupo es que me hacen muchas preguntas que tal vez... preguntas de curiosidad de que no sabían. Si no, más directo una prueba escrita. Pero eso es un instrumento, no es un indicador. Bueno, pero nos indica la indicador, respuesta a la las prueba. señales No de la no- realidad. ¿Qué te va a indicar la prueba? La prueba nos va a indicar el nivel de conocimiento que tienen en base a la respuesta. Bueno, el nivel de conocimiento es la variable. Sí. Pero en los indicadores, ¿cuáles serían? La participación. No, No, la La participación respuesta. no te va a dar nivel de conocimiento. La aprobación que nos dan. La contestación. O sea, Claro, tal vez el nivel de naturalización Por te ahí hace va. algo. por ahí va. ¿No? Por ahí va. Claro, sería como, o sea, ver la aprobación de ellos, o sea, como un reflejo, una aprobación. Claro, como que digan que no, Una no, señal de tal cosa aprobación. no hace tan mal. Claro. Eso sería un ¿Eh? No, mamá, creo que te entendí, ¿no? Es lo que vos decís, la cantidad de respuestas satisfactorias en un cuestionario. Claro, una cosa así. O, por ejemplo, un indicador puede ser... como- Aprobación te referías a eso, a que aprobaban. Claro. Ah, no, yo pensé que aprobación puede ser La por ejemplo, aprobación de nivel hacer- de naturalización de tal cosa, de tal sustancia. O nivel de naturalización del consumo. Eso puede ser un Pero indicador. eso no es nivel de, no te indica el conocimiento que tiene la persona. Claro, sería la aprobación de Pero- tal Pero cosa. si yo te digo... Sí podría ser, por ejemplo, si vos decís cantidad de respuestas o ideas erróneas o ideas míticas o ideas falsas sobre adicciones. Eso sí te da nivel de conocimiento. Pero eso no sería la naturalización de lo que vos estás hablando. No. Vos podés contabilizar cuántas ideas falsas acerca de consumo existen en ese grupo. Eso te está dando nivel de conocimiento, porque si tienen muchas ideas falsas no conocen mucho. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es un indicador de la variable conocimiento. Así como las respuestas satisfactorias ante un cuestionario. Satisfactorias me refiero favorables, Está bien, sí. correctas. Un examen de nosotros. Y el nivel de pregunta también podría ser entonces. Así como el nivel de respuesta, el nivel de pregunta. En base a la cantidad de preguntas que te dan, vos te da una idea de cuánto saben también. No, porque la cantidad de preguntas. Y porque si te preguntan un montón de cosas... No, no está tan. Puede cuanto más ser, puede preguntan, menos ser. saben. Puede ser, vos decís que las dudas emergentes también son. Sí, puede ser, dudas emergentes. Ideas falsas. Dudas emergentes. Sí, vos lo dijiste parecido. Yo lo escuché. Dudas, ¿cómo dijimos? Dudas emergentes. Ideas falsas y respuestas y satisfactorias. respuestas satisfactorias. Esos serían los... Los Indicadores. indicadores de la variable. Hay que afinarlo, porque esto lleva tiempo, pero está entendida la. El nivel de conocimiento. Exacto. Todo se afina, todo se pule, pero me parece que está entendida la idea. O sea, tenemos que buscar qué cositas me van a dar a mí el nivel de conocimiento. Claro. Está bien empleado el concepto que dice, digamos, el indicador te lleva a la validación El indicador te permite medir la variable. y validarla, ¿o no? No, medirla. El indicador es aquellos referentes empíricos, aquellos elementos empíricos que me permiten a mí darle un valor a la variable. Sí, bueno, validarlo. Darle un valor.
O sea que puede decir mucho, poco, nada. Dice Belén que empírico. Claro, empírico, los referentes empíricos. ¿Qué es empírico? De la empiria, eso La práctica. De la práctica. ya está, primer año tendrá que estar. Empírico es la empiria, la realidad, lo concreto. La empiria es como un sinónimo de realidad. Los valores de la cotidianeidad, del espacio físico, ¿qué elementos me permiten a mí darle concretamente un valor a esa variable? Terminar diciendo, saben mucho, saben poco, podemos poner saben más o menos. Empíricamente. Yo tengo una consulta porque me quedé con la duda. Por Sí. ejemplo, Saben empíricamente. ponele que yo voy a... Conocimiento práctico. No. Empírico es un adjetivo que es lo mismo que decir de la realidad. Claro. Empiria es realidad. Ah, Aquellos elementos de la realidad que me permiten a mí finalmente darle un valor a esa variable. Porque la variable es un concepto, es una abstracción, es una idea, no existe en la realidad. Para que yo la pueda bajar a la tierra y decir, estos alumnos poseen un alto nivel de conocimiento, yo tengo que buscar elementos de la cotidianeidad que me permitan decir eso. ¿Se entendió o no? Bueno, por eso está relacionado con la praxis. Sí. Yo todavía relaciono La realidad, empiria con la praxis. realidad, es un sinónimo de realidad. Empiria es un sinónimo de realidad física. Física, porque también se usa realidad psíquica, no realidad psíquica, realidad física, lo material. Sí, Lo material. Lo que se ve. Lo que se ve, lo que se puede tocar. sí. Empiria es eso. Sí, pero hablando de conocimiento, la empiria es el conocimiento que se obtiene en la realidad, en la práctica. Otra cosa sería en la teoría, pero siempre se dividió lo racional y lo empírico. Yo no pondría la palabra praxis acá, porque praxis es un concepto que viene del marxismo. Está más complicadito. Es la realidad, no la quiero complicar más de lo que ya estamos. Praxis es una práctica humana que tiene ciertas características y que se terminó diciendo praxis. Ella lo que quiere saber es lo que es empírico. Empírico es un adjetivo que deviene del sustantivo empiria, que es un sinónimo de realidad física, material, lo que se puede tocar y ver. Como la variable es algo conceptual, es una idea, conocimiento es un concepto. No existe el conocimiento, yo no lo puedo tocar al conocimiento. ¿Vos podés tocar el conocimiento? No. Vos tenés que buscar elementos de la empiria, de la realidad, que me puedan permitir a mí dar un valor a ese concepto que es el conocimiento. Para poder decir, este grupo sabe mucho. Para poder decir así, yo tengo que buscar datos concretos, indicadores, que esa empiria me dé un indicador a mí de cuánto vale la variable. cada indicador es empírico, sí. Los indicadores son empíricos. Son señales de la realidad física que me permiten a mí darle finalmente un valor a esa variable. Sí, ya entendí. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo puedo escuchar cuántas dudas aparecen en un grupo sobre consumo, es decir, cuántas preguntas pueden formular. Es empírico. Sí, porque me está diciendo, profesor, ¿y cómo? Yo no entendí muy bien si la marihuana altera o no, o produce adicción o no. Porque a mí me dijeron que no produce adicción. Bueno, esa pregunta a mí me permite decir, hay algo, suponete que aparecieron 10 preguntas o 10 dudas acerca de si realmente la marihuana produce adicción o no. Es una duda, evidentemente no lo saben. Entonces ese datito me permite a mí poder finalmente decir, los alumnos formularon, de los 30 alumnos, 10 formularon dudas acerca de si la marihuana produce adicción. Esto nos permite decir, junto con todas tus otras preguntas, que saben poco de consumo de sustancias. Ponele. Eso más todas las otras que vos vas a hacer. Pero no está mal, está buena la emergencia de las dudas, de las preguntas. A mí me puede dar una orientación de cuánto saben. Un indicador, claro. Un indicador. De cuánto sabes. Así como lo que sí saben, las respuestas favorables. O así como las falsas respuestas. Capaz que salta uno y dice, no, la marihuana no produce adicción. Como salta cotidianamente, te lo dicen. Claro. Cotidianamente te dicen, no, la marihuana no produce adicción. Produce más adicción el tabaco que la marihuana. Y empiezan a comparar y arman teorías. Bueno, esas falsas teorías a mí también me dan
una orientación de cuánto saben o no. ¿Se entiende? Pero está buena cómo fueron descomponiendo la variable conocimiento, que no es sencilla, Sí, no, la verdad que sí, porque a mí en yo pequeños no- indicadores. No lo entendía muy bien, pero ahora con lo que explicó más o menos digamos. Operacionalizar la variable es transformar la variable en indicadores. Está bien. Es hacerla operativa, porque la variable en sí es conceptual. Es una idea humana. Para hacerla operativa, la tengo que descomponer en indicadores. Ah, está bien. ¿Se entiende? Entonces, definirla de forma conceptual es poner lo que dice mi marco teórico acerca de lo que es esa variable. Definirla en forma operativa es descomponerla en indicadores. ¿Qué son los indicadores? Esos referentes empíricos que me permiten a mí finalmente darle un valor a la variable. Bueno, vamos a llegar a estos indicadores, no vamos a sumar más nada. Gracias. De hipótesis solamente lo que es. Los tipos de diseño, pero simplemente descriptivo, explicativo y exploratorio. Que ya lo dimos el año pasado, aparte. Ah, ¿estás leyendo Facundo Manes? ¿Qué? ¿Facundo Manes? Horacio nos dio. ¿Lo estás leyendo? Ah, ¿se lo dio Horacio? Sí, sí, sí. El cerebro. ¿Qué capítulo? No, fragmento de... ¿qué parte? El 4 creo. Ah, neurotransmisores. Esto y después otra de... ¿Pero qué el cerebro y el otro era de... Oh, el cerebro. ¿Te gusta Manes? A mí me gusta. ¿Sí? Sí. Se lo regalo, profe. Horacio, ¿no? Léalo por mí. Sí, lo digo. A mí me parece re interesante, me encanta escucharlo. Bueno, what time? Me hago la inglesa. Bueno, los tres primeros, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico. Hipótesis. No, yo lo que dije antes, no sumé nada. El concepto de diseño de investigación, que es la estrategia que me permite a mí dar solución al problema de investigación. ¿El recuperatorio es a la próxima Lo que está diciendo. clase o otra No. En agosto, ¿no es recuperatorio? Después de las vacaciones más? seguro. Justo rindo en la facu ese día, por eso. ¿Qué estás estudiando? Psicología. ¿De verdad? ¿Este año empezaste? No. Ya estoy como en tercero. Ah, mira, en la UNR. Estaba en la UNR y ahora me pasé a la UAI. Ah, ¿y qué tal? Nada que ver, tranquilo. ¿Te gusta más la UAI? ¿Pero por qué? ¿Se dan otros temas? No, o sea, lo mismo, pero es como todo más organizado. Ah, no es sí. privado. Sí. ¿Y qué materias tenés este año? ¿Tenés metodología? El año que viene, en Ah. cuarto también todo recién. ¿Y este año qué tenés? Psiconeurobiología, Ah, bueno, eso te sirve para Adicciones. adicciones. problemática del mundo actual, desarrollo psicológico. No sé, tiene nombres re. Claro, medio complicado. Mira qué bien. Yo tengo una amiga que se recibió en la UAI. Muy amiga. Y sí, también decía lo mismo. Sí, nada que ver. Sí. Bueno, por eso pregunto, porque justo rindo el parcial ese mismo día y capaz que venga el recuperatorio. Sí, pero qué lástima que... Voy a venir igual. Porque de metodología te la hubieran... ¿Vos ya la rendiste metodología? No. Pero la tengo el año que viene, pero la idea es Claro. sacarla para que me la homologuen. Seguro que te la van a homologar. Y si tendré la carrera hecha, te homologan un montón. Si la mayoría se dan en psicología. Somos todos psicólogos los que damos acá. Mira qué bien. Qué bueno. Otro psicólogo más. Bueno, y dicho, otro médico. Sí, de él sabía. ¿Cómo que no? Ah, bueno, pero seguí con la idea de... Ah. Y yo si sigo así, abogada. Yo te sigo así también. Bueno, nos vemos entonces en el parcial. Sí, yo creo que ¿cuántas preguntas van a tomar así? ¿Una idea o...?
No, ni idea, pero... 6, 5. ¿De desarrollo? No, voy a tratar de que no. Puede haber alguna, pero... No, que sean específicas en los Sí, varios. sí, porque después me complico corrigiendo. Múltiple choice, profe. No, multiple choice no creo, pero sí sencillo y concreto, porque a mí me resulta fácil corregir y me resulta fácil explicar cuando alguien me pregunta ¿Por qué me puso tal nota?